¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto informativo, hoy que es miércoles 12 de marzo de 2025. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle la información más destacada del Poder Judicial de la Federación, así como los hechos más relevantes a nivel nacional y en el mundo. Saludamos con gusto a Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La ministra presidenta Norma Lucía Piña llamó a sumar esfuerzos para evitar retrocesos en materia de paridad. Para evitar el despido de mujeres embarazadas, patrones deben demostrar que la renuncia fue libre e informada. El ministro Pardo Rebolledo reafirmó el compromiso de la Suprema Corte con la protección de los derechos humanos. El INE publicó el acuerdo para designar candidaturas en circuitos judiciales divididos en distritos. Iniciamos con la información. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández llamó a no bajar la guardia en la defensa de los derechos de las mujeres. Indicó que es tarea de todas no permitir retrocesos en materia de paridad de género y reforzar la lucha para erradicar los sistemas machistas y patriarcales, así como los sistemas de opresión y desigualdad. Durante el evento Avances y retos de los derechos de las mujeres en América Latina, señaló que no se puede permitir que los intereses políticos, la lucha por el poder y la mentira y la desinformación se usen para eliminar los espacios conquistados. No podemos permitir que se den pasos hacia atrás, que los intereses políticos, económicos, las luchas por el poder, que muchas veces se usan como armas de avanzada, la mentira, el miedo y la desinformación, nos impidan quitar los espacios conquistados, no solo para nosotras, sino también y fundamentalmente para quienes vienen detrás. La ministra presidenta reconoció que está distante la construcción de un sistema de justicia que garantice los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, recordando que la discriminación es una forma de impedir el acceso a la justicia. Indicó que durante su gestión se promovió una política de acercamiento con los familiares de las víctimas, una política de cuidados, se combatió el acoso sexual y la violencia de género y se visibilizaron los enfoques diferenciados. Sabemos todas que no ha sido fácil llegar aquí, y mucho menos lo es habitar con tranquilidad estos espacios ganados sin el asedio constante de los estereotipos y las muchas formas que toma la violencia por razones de género, así como las expectativas machistas y patriarcales que tercamente siguen tratando de imponerse sobre nuestra libertad de decidir quiénes somos y quiénes queremos ser. No solo no podemos bajar la guardia para no permitir retrocesos en el campo de la igualdad de género. Nos toca a todas, además de seguir combatiendo los sistemas machistas y patriarcales. En este sentido, la Suprema Corte ha protegido los derechos de las mujeres trabajadoras embarazadas, al determinar que en casos de despido, la simple presentación de la renuncia no basta para probar que fue libre y voluntaria, ya que no es lógico que una mujer en esta condición renuncie a su empleo y a sus derechos de seguridad social cuando más los necesita. Como parte de la campaña 100 sentencias de la Corte que hacen justicia, destacó la contradicción de tesis 318/2018, en la que la segunda sala estudió el caso de 2 trabajadoras embarazadas de distintos centros laborales que denunciaron despidos injustificados. Sus empleadores presentaron sus renuncias firmadas como prueba, pero ellas impugnaron, pues fueron obligadas a firmarlas cuando los documentos estaban en blanco. Ante esta situación, indicó: los patrones deben comprobar que la renuncia de mujeres embarazadas haya sido libre y espontánea y no un resultado de coacción.
Durante un encuentro con representantes de cortes de diversos países, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo señaló que a través del intercambio de buenas prácticas, las instituciones pueden fortalecerse en la impartición de justicia. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo reconoció que la justicia constitucional en el continente se encuentra en una encrucijada y enfrenta numerosos desafíos que deben enfrentarse con base en el compromiso institucional y el diálogo constructivo entre naciones. Al participar en el encuentro sobre la construcción de una red de centros de estudios de altas cortes, organizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, indicó que el intercambio de ideas y la construcción de criterios comunes no solo fortalecen a las instituciones, sino que también garantizan una mayor protección de los derechos de los ciudadanos. Agregó que la Suprema Corte, en su papel de garante de la Constitución, reafirma su compromiso con la protección de los derechos fundamentales y la promoción de la justicia democrática. Indicó que fortalecer a las instituciones y avanzar hacia una justicia constitucional que sea accesible, imparcial y respetuosa de los derechos humanos y de la democracia no es un fin que se logre de manera aislada, sino a través del intercambio y socialización del conocimiento. Los representantes de Chile y Colombia hablaron de la importancia de defender la separación de poderes como base de la defensa de la democracia y del respeto de los derechos humanos. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La segunda sala de la Corte estableció que cuando se advierta la posible actualización de la cosa juzgada en el juicio laboral, la autoridad laboral debe allegarse de las pruebas necesarias para su estudio, aun cuando no hubiera sido opuesta como excepción o no se cumpla con la carga procesal de acreditarla. Recordó que de acuerdo con criterios del máximo tribunal, la autoridad laboral debe realizar el estudio oficioso de la cosa juzgada. Agregó que cuando en autos existan elementos que permitan advertir su existencia, con independencia de si se ofrecieron o no pruebas tendientes a acreditarlas o los términos en que se realizó, la autoridad judicial debe acercarse todas las pruebas necesarias para llegar a la verdad de los hechos. Lo anterior, conforme a los artículos 841, 842, 782 y 873K de la Ley Federal del Trabajo, ya que el análisis oficioso de esta figura debe imperar sobre cualquier formalismo, pues se trata de una cuestión de orden público que debe atenderse conforme a los principios constitucionales de seguridad y certeza jurídica. Esta jurisprudencia la fijó la segunda sala de la Corte a resolver una contradicción de criterios entre tribunales colegiados. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México determinó que la competencia para conocer del amparo indirecto cuando se reclama la omisión legislativa de dar cumplimiento al artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica, así como la orden de corte de suministro de energía, corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa, criterio que se desprende de uno de la primera sala, que determina que cuando se reclama una omisión legislativa, la competencia debe atender la materia con la que está relacionada y a los derechos y las obligaciones con los que puede estar vinculada la normativa cuya omisión se reclama. Precisa que el mencionado artículo incide en el ejercicio de la función pública para adoptar medidas que permitan garantizar el derecho de suministro de los servicios, como lo es el del acceso a la energía eléctrica. En el caso corresponde a la materia administrativa por el tema con el que está relacionado, los derechos y obligaciones que pueden estar vinculados en su cumplimiento y las autoridades responsables a las que se atribuye. El Centro de Estudios Constitucionales puso a disposición Derechos del Trabajo y Reforma Laboral, obra colectiva resultado de una suma de perspectivas para descubrir nuevos horizontes en materia de trabajo. Entre otras cosas, da cuenta de la administración judicial como herramienta de exigencia de justicia social, de la comprensión de las redes sociales como instrumentos para concretar derechos laborales, del derecho a la desconexión en el teletrabajo y del análisis del derecho humano a la no discriminación en materia de trabajo. Puede consultarlo de manera gratuita en el sitio web del Centro de Estudios Constitucionales y en la red de bibliotecas de la Suprema Corte. En más noticias, por unanimidad de votos, la segunda sala de la Corte determinó el impedimento legal de la ministra Lenia Batres Guadarrama
para participar en la votación del amparo en revisión 492/2023, cuyo quejoso es Ricardo Salinas Pliego. Previa audiencia de la ministra Bates, en la que sostuvo oportunidad de manifestar en su escrito lo que a su derecho convino, la sala consideró fundada la recusación por falta de objetividad, en tanto la ley establece que ese supuesto se presenta cuando hay enemistad manifiesta con una de las partes. De acuerdo con la sala, es público y constan en el expediente diversas manifestaciones de la ministra Lenia Batres en sus cuentas de plataformas de redes sociales en contra del quejoso. Son 3 de la tarde con 10 minutos, momento de hacer una pausa, pero volvemos. Al regresar, mejora la confianza ciudadana en las personas juzgadoras. Estamos de regreso con más noticias. El Instituto Nacional Electoral informó sobre la asignación de candidaturas en cada distrito electoral de cara a la elección judicial de junio. El INE publicó el acuerdo que define el mecanismo para la asignación de las candidaturas a elegir en cada distrito judicial según materia o especialidad. Para este fin, de los 32 circuitos judiciales, el INE determinó que en 17 no habría subdivisión. 11 circuitos se subdividieron en 2 distritos judiciales, el circuito judicial de Nuevo León en 4 distritos, mientras que los circuitos de Jalisco y el Estado de México en 3 cada uno. En tanto que el Circuito Judicial 1, que comprende la Ciudad de México, se subdividió en 11 distritos judiciales, debido a que en dicha entidad el número de cargos a elegir asciende a 104 magistraturas y 64 juezas y jueces de distrito, en especialidades como penal, civil, mixta, administrativa, competencia económica y mercantil. Para asignar las candidaturas en los 15 circuitos judiciales que se subdividieron en distritos, el INE elaborará una lista para cada especialidad o materia en cada circuito judicial. A cada aspirante se le asignará una clave alfanumérica para reservar su identidad, previo al acto público en que se asignarán aleatoriamente las candidaturas a cada distrito judicial. El procedimiento de asignación será público y se llevará a cabo en un plazo no mayor a 5 días, una vez que se cuente con la lista definitiva de candidaturas previamente validada por la instancia competente. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. En más de esta información, el INE reveló que hasta el momento ha recibido más de 1,100 observaciones relacionadas con los listados de personas que participarán en la elección judicial, como declinaciones, confirmación de renuncias y datos, así como asignación de candidaturas de manera incorrecta. Las personas aspirantes que más quejas han presentado son las que aparecen en el listado del Poder Judicial que elaboró el Senado, con 233 oficios para aclaraciones. Le sigue el listado del Poder Ejecutivo con 166 observaciones y el del Legislativo con 145, mientras que los juzgadores en funciones han presentado 181 escritos. De los cerca de 5,000 candidatos que se registraron, 113 presentaron un oficio para declinar su candidatura, especialmente de magistraturas o jueces y juezas, y otros 17 ratificaron su denuncia. La confianza de la ciudadanía en las personas juzgadoras, magistraturas, ministras y ministros de la Suprema Corte alcanzó en 2024 su nivel más alto en 9 años, con un 60.5% según estimaciones del INEGI. Sinaloa, Campeche, Yucatán, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz registraron los niveles de confianza más altos, superando el 70%. Por otra parte, según una encuesta realizada por la Fundación Política Konrad Adenauer Stiftung, el 63% de la ciudadanía aseguró que es probable que acudan a votar en la elección judicial del próximo junio. El 44% cree que los cambios en la designación de personas juzgadoras tendrán un impacto positivo en el acceso a la justicia de México, mientras que 42% señala que será negativo y el 8% restante considera que no se verán cambios.
4 meses del inicio de funciones del Juzgado Integral de la Familia del Poder Judicial de Nayarit, se ha garantizado la escucha activa de niñas, niños y adolescentes en juicios relacionados con la patria potestad a través de la sala especializada para garantizar sus derechos y protección integral. El Poder Judicial de Oaxaca participó en las jornadas de paz y justicia para las mujeres, adolescentes y niñas en el municipio de Villa, en la que brindó información sobre los servicios de defensa y justicia alternativa con el objetivo de ayudar a erradicar la violencia de género. En Tlaxcala, el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial Local puso en marcha los Círculos de Paz, actividad que busca fomentar el diálogo, la escucha empática y el intercambio de experiencias que permitan sanar las heridas sociales que afectan especialmente a las mujeres. El gobierno de Colima aprobó una partida presupuestal extraordinaria de 11 millones de pesos, de los 48 millones solicitados por el Instituto Electoral del Estado para la organización y preparación de la elección extraordinaria del Poder Judicial en junio próximo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Si bien la Constitución mexicana establece una amplia gama de derechos y libertades, no todos son efectivos o no se ejercen en las mismas circunstancias, consideró Jesús Ángel Cadena Alcalá, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en el blog Axis. Señaló que es indispensable que exista una amplia coordinación y participación entre lo que hacen los tres poderes de la Unión, ya que solo a través del diálogo y la actuación cooperativa se logrará implementar las acciones necesarias para saldar la deuda histórica de proteger los derechos humanos a todas las personas. Además, indicó, se requiere de un poder judicial humanista y profesional, una sociedad igualitaria que proteja a las personas en desventaja y una visión holística que, desde la dignidad humana, centre todos los esfuerzos para que los derechos sean una realidad y no una mera expectativa que solo se garantiza para los grupos o personas en el poder. El Senado de la República emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que prohíbe la reelección y el nepotismo electoral, tras haber sido avalada en 21 congresos estatales. Ambas modificaciones entrarán en vigor a partir de las elecciones federales de 2030. Las y los funcionarios que actualmente ocupen cargos como diputaciones, senadurías, gubernaturas, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, la jefatura de gobierno, alcaldías y concejalías no podrán postularse para un periodo consecutivo en las elecciones de 2030. Además, las personas que aspiren a un cargo de elección popular no deberán tener vínculos de parentesco o relaciones personales cercanas con otros funcionarios públicos en los 3 años previos al día de la elección. Estas medidas tienen como objetivo limitar la continuidad inmediata en el poder y fomentar la renovación en los puestos de elección popular. Y luego del hallazgo del llamado campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, en donde se descubrieron 2 hornos crematorios y restos humanos, el Centro Pro Juárez recordó que en el país se han encontrado sitios similares en La Gallera, Veracruz, La Bartolina, Tamaulipas, Patrocinio, Coahuila y recientemente en Reynosa, Tamaulipas, lugares que han sido detectados gracias al trabajo realizado por grupos de madres buscadoras. En estos sitios se han encontrado pertenencias y fragmentos óseos degradados. De ahí la necesidad de realizar su análisis desde un enfoque humanitario y nacional para su procesamiento forense, lo que requiere la intervención del Banco Nacional de Datos Forenses y del Centro Nacional de Identificación Humana. Sin embargo, reveló que la actual administración ha desdeñado el problema de las personas desaparecidas, abandonando a los familiares de las víctimas y pretendiendo ocultar el problema. El organismo aseguró que la conmoción que ha causado el hallazgo en Jalisco debería llevar a una revisión profunda del tema que la Federación ha relegado, lo que refleja la necesidad de impulsar una política de Estado frente a la crisis de desapariciones. En el caso de Jalisco se refleja negligencia por parte de la Fiscalía Local, pues a pesar de haber revisado el lugar hace más de 6 meses, no localizaron indicios de lo que acontecía en Teuchitlán. Ante estos hechos, la presidenta de la República aseguró que la Fiscalía General atraerá el caso con el fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades.
Es momento de hacer otra pausa, pero regresamos con más noticias. Estamos en Corte Informativo. Más adelante, la Corte Interamericana encuentra responsable a Brasil por desaparición forzada de un trabajador rural. Gracias por continuar con nosotros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado brasileño la sentencia en la que determinó su responsabilidad por la desaparición forzada de un trabajador rural y defensor de los derechos de los trabajadores rurales en el estado de Paraíba. Almir Muniz da Silva fue visto por última vez en junio de 2002 en un contexto en el que grupos armados apoyados por policías y militares ejercían actos de violencia contra trabajadores rurales. Además, ya había sido amenazado por un policía civil y un administrador de una hacienda. Si bien el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad por la falta de garantías judiciales, las investigaciones de las autoridades nunca dieron resultados definitivos sobre su paradero ni sobre los posibles responsables. El Estado adecuará su ordenamiento jurídico de modo de contar con la tipificación del delito de desaparición forzada. 15. El Estado creará e implementará un protocolo de búsqueda de personas desaparecidas e investigación de la desaparición forzada de personas. En otra información, la representación paritaria en la impartición de justicia es esencial no solo para garantizar una protección equitativa de los derechos de todas las personas, sino para mejorar la calidad y la imparcialidad de las decisiones judiciales, señalaron durante un diálogo convocado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Indicaron que a pesar de los esfuerzos en materia de paridad, a nivel mundial solo 39% de las personas juzgadoras son mujeres y en México solo 36%. Que recordemos a diario el valioso papel de las mujeres jueces en la construcción de una justicia más inclusiva y equitativa. No es algo seguro, no es un hecho siempre seguro y ahora, como todos sabemos, es más relevante que nunca. En este diálogo de mujeres presidentas de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, destacaron la reciente designación en 200 años de la primera magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez. La compatibilidad de ser mujeres, de ser mamás, de tener hijos, de cómo llegaron o arribaron a estos cargos pues de poder, es parte importante, ¿no? Creo que para ninguna ha sido fácil, han sido tiempos complejos, aunado a lo que se está viviendo a nivel nacional, ¿no? A esta transformación del Poder Judicial. Actualmente hay 9 mujeres que lideran el Poder Judicial en las 32 entidades del país y Yucatán fue el primer estado en México en el que una mujer presidió el Tribunal Superior de Justicia en 1974. El mundo reaccionó a la entrada en vigor hoy de las medidas arancelarias del 25% a las importaciones globales de acero y aluminio impuestas por Estados Unidos. La Unión Europea anunció contramedidas a exportaciones de bienes estadounidenses por un valor de hasta 26,000 millones de euros a partir de abril, entre ellas al acero, aluminio, whisky, mantequilla de maní y pantalones vaqueros, entre otras. Siempre estaremos abiertos a la negociación. Creemos firmemente que en un mundo sumido en la incertidumbre económica y política, no nos conviene que nuestras economías crezcan con semejantes dificultades. Reino Unido también se pronunció a pesar de no pertenecer a la Unión Europea. El primer ministro Sir Keir Starmer advirtió que se mantendrán todas las opciones sobre la mesa, lo que incluye posibles represalias. Por su parte, Australia manifestó su decepción ante la medida impuesta por Donald Trump. El primer ministro de ese país, Anthony Albanese, declaró que los aranceles son totalmente injustificados y sostuvo que no es una buena manera de tratar a las naciones aliadas. Canadá anunció que a partir de mañana, 13 de marzo,
impondrá aranceles recíprocos sobre 29.800 millones de dólares canadienses. Mientras tanto, el gobierno de México manifestó que apostará a continuar sus negociaciones con el gobierno de Estados Unidos. Es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga nuestro noticiario nocturno a las 20:30 horas. Soy Lorena Sánchez Cabrera, le deseo que disfrute su tarde. Hasta pronto.